Saludos amigos, saludos, gracias por estar con nosotros, de verdad. En este momento cuando llegamos a sus hogares con su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Llegamos a ustedes a través de Teleradio América para todo el mundo, con todas sus disponibilidades tecnológicas, todas las redes. Además también tenemos nuestra propia plataforma en las redes sociales. Ustedes pueden acceder libremente. Miren, lo primero que debo empezar es diciendo que ya el viernes comienzan los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Lo pongo, han pasado, aquí hemos celebrado hasta Panamericanos también, Juegos Panamericanos. Creo que también celebramos los Juegos Centroamericanos en Santiago. Y hoy, el viernes, inauguramos los Juegos Centroamericanos. Es una fiesta deportiva. Yo noto que no veo mucho entusiasmo como debería ser, porque es una fiesta deportiva, es una fiesta que nosotros los dominicanos, los contribuyentes, estamos haciendo un gran sacrificio. En toda Centroamérica yo no creo que ningún país está en posibilidad de montar los juegos, que no sea quizá Panamá, pero los países de Centroamérica y el Caribe no están en posibilidad. Colombia, que es su lado que da al Caribe, ¿verdad? Pero nosotros estamos haciendo un gran sacrificio. Las obras solo llevan más de 9.000 millones de pesos, mucho más de ahí. Y le va a quedar una herencia al deporte nacional, buenas instalaciones que van a quedar. Vamos a apoyar estos juegos, vamos a asistir. Hay una estrategia de transporte, de cómo permitir que la ciudadanía llegue rápido a los centros, a los estadios, a las canchas donde se van a realizar las competencias. Este programa respalda plenamente, como es natural, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que compitan 100 escuelas ideológicas, como decía el presidente Mao, y que 100 flores se abran y compitan 100 escuelas ideológicas, es decir, competencia primero, amistad primero, competencia después. Vamos a respaldar plenamente, sin aprovechamiento de naturaleza política, de ninguna naturaleza, sino que es una fiesta de la juventud que todos debemos respaldar. A propósito de eso, yo quiero también sentirme satisfecho por una estadística de la Agencia para la Alimentación de las Naciones Unidas, la FAO, que certifica que el país ha alcanzado la meta, dicen, de hambre cero. Esa palabra y todo lo demás, el mercadeo que se da alrededor de ello, usted lo saca. Es como cuando usted ve que hay una buena porción de carne y lo resto es arroz y demás, usted va directamente al manjar. En este caso, qué bueno que la República Dominicana esté en el umbral del 2.5% de la población que vive debajo de la línea de pobreza, es decir, que están desnutridos, que tienen problemas de alimentación, etcétera. Pero eso de hambre cero, yo lo dejo, bueno, hambre cero. Y el gobierno obviamente hace una parafernalia y muy bien, establece los elementos que considera que han sido lo que han ayudado a que la República Dominicana sea el quinto país de América Latina que logra esta meta fijada por la FAO, que es estar en el umbral del 2.5% de la población que está todavía en un lugar de alta vulnerabilidad alimenticia o inseguridad alimenticia. Bien, eso debemos seguir hacia adelante, y yo creo que el presidente hace bien porque es un logro desde el punto de vista estadístico
de su gobierno, no hay duda de eso. Entonces, muy bien. Lo que pasa es que es que cuando uno habla así, si se manipula demasiado estas estadísticas, estaríamos hablando de que ya aquí hay un estadio de justicia social y equidad social. Y no lo hay. Pero no es culpa solo de este gobierno y de todos los gobiernos. Es un tema que todavía está pendiente. Eso sí podemos, todavía está pendiente para todos los que gobernarán el país en los próximos años. El tema es tener un estado de verdadera equidad social, donde el hambre no solo haya desaparecido, el decir, mira, tú no te vas a acostar con hambre, o solamente el 2.5% está en ese riesgo de la población, no. Cuando se diga que todos los dominicanos tenemos igualdad de oportunidades ante las bondades que ofrezca el entorno social, económico y político del país. Es decir, igualdad de oportunidad no quiere decir igualdad de condición. Quiere decir que los que están en Gualey, en Guachupita, en los barrios del sur de Santiago, en los barrios marginados, en las zonas más recónditas del país, tengan igualdad de oportunidad a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la seguridad ciudadana, a la protección de la ley, a ser protegido por la ley, libre acceso a los mecanismos legales de la nación, etcétera. Eso sí es lo que nosotros debemos aspirar, pero si agarramos una propaganda y tomamos una estadística buena, plausible, y la convertimos entonces en una situación ya más allá de lo sublime, no parece prudente. Eso es lo que yo digo, pero bien, felicidades al gobierno por esta estadística promisoria para la República Dominicana. Un logro alcanzar una estadística, cualquiera que sea. Cuando el Banco Central retorne a la meta de su política monetaria relacionada con la inflación, también es un logro, no se va a poder decir otra cosa que no sea, logramos esto. Muy bien, qué bien. Todo lo que sean logros de las metas que se establezca un gobierno es buena, no es mala. Pero uno pone como ejemplo, y no está la comparación, sino hoy el Listín Diario publica que murió Aiden. Murió antes de que llegara la medicina para afrontar el tratamiento, para afrontar su enfermedad. Y fue una campaña que hizo el Listín Diario y las autoridades prometieron que le iban a entregar la medicina a sus familias, pero no fue así, no se pudo. Yo no digo que no hubo intención de dársela, no se pudo. Ya es lo mismo de esta estadística, yo digo para este lado. La lucha de Aiden Alexander Rodríguez Peralta terminó la madrugada de este lunes. El niño de 8 meses y diagnosticado con atrofia muscular espinal tipo 1 falleció alrededor de las 12 de la madrugada tras permanecer ingresado durante varias semanas en el Hospital Infantil Regional Universitario Arturo Grullón. Sus restos fueron trasladados a Dajabón, donde sus familiares y allegados le dieron el último adiós antes de su sepultura. Hace apenas unos días, Jennifer Peralta, madre del niño, hablaba con ilusión sobre el medicamento llamado Evrysdi, que podría ralentizar el avance de la enfermedad del niño. ¿Murió? No quiere decir nada, yo repito, pero es para que ustedes vean que la sociedad tiene muchas cosas. Yo creo que fue el presidente que dijo que no nos conformemos con esto, sino seguir adelante, no salir de un mapa de hambre relativa, solo eso, que es bueno haber salido de ahí, sino seguir siempre trabajando para afianzar un régimen de justicia social, de que todos nosotros podamos acceder a la educación, a la salud, lo que le dije, de justicia social. Miren, a propósito, yo estoy muy preocupado hoy y le voy a decir por qué. Leí que el señor Santiago Matías Alofoque
rechaza la candidatura que le habría ofrecido el Partido Reformista Social Cristiano, el partido que duró 22 años en el poder, rechazó porque él va a formar su propio partido. Y él no necesita a nadie, él va a formar su propio partido y con eso atenderá el reclamo nacional de que sea candidato y después presidente de la República. De hecho, por esa declaración acumula todos los views del mundo y está probablemente en todas las carpetas tecnológicas, digitales del mundo, diciendo que un influencer va a formar su partido para ser el presidente de la República Dominicana. Esa es la democracia, ustedes me dirán, y yo les digo que sí, admito que así es. Sin embargo, yo quiero hacer alguna reflexión a nosotros. Yo he estado, por mi trabajo profesional, haciendo entrenamiento en varias universidades de los Estados Unidos, donde he tenido la oportunidad de conocer a dominicanos que están entrenándose, estudiando en esa universidad, como fue la Universidad de Yale, que ahí hay universidades, ahí hay dominicanos que tienen rango de investigador científico. Una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, donde varios dominicanos tuvimos la oportunidad de asistir a un entrenamiento del sector financiero en el área que yo me desempeñé, que no es lo que quiero decirle a ustedes, pero digo, es eso dominicano. Hay una de Santiago, la mayoría proveniente de los sectores más humildes de la sociedad dominicana. Están en buenos lugares. Otros también de la alta sociedad. Una amiga mía, su hija, acaba de ser becada con todos los privilegios del mundo y no es deportista por su desempeño en el área secundaria y fue a la universidad que ella quiso ir. Entonces uno se alegra mucho de que estos jóvenes tengan esa oportunidad. Muchos jóvenes, y yo quiero poner un ejemplo, pero primero quiero señalarle a ustedes lo que el profesor Juan Bosch, yo pienso que el profesor Juan Bosch es un gran profesor, para no involucrar un gran teórico de la sociedad dominicana, un gran investigador de la sociedad dominicana. Yo le voy a decir algunos de los aspectos, algunas de las cosas que dijo el profesor Juan Bosch respecto a lo que llamamos, y eso sí ustedes no me lo van a poder negar, la estratificación social en la República Dominicana. Usted ocupa un puesto en las relaciones de producción en la sociedad dominicana. Eso no es solamente un concepto marxista de que cada uno de nosotros actúa conforme al lugar que tenemos en las relaciones de producción, en las relaciones económicas de la República Dominicana, sino que el hallazgo importante para la sociedad dominicana del profesor Juan Bosch fue decir que entre la burguesía, que es la detentadora del capital y de la maquinaria y de la tecnología, y la clase obrera, que es la detentadora de la mano de obra, de la fuerza de trabajo, hay pulula, para decirlo así, segmentos poblacionales que ni son obreros ni son burgueses, pero que tienen la mentalidad, piensan o como burgueses o piensan como obreros, depende. Entonces, ¿qué dice Juan Bosch respecto a esto? Yo quiero señalarle esto, sacado de aquí con ayuda de la inteligencia artificial. Yo le pregunté el planteamiento de Bosch sobre la baja pequeña burguesía. Y entre las frases, las expresiones célebres que se le atribuyen al profesor Juan Bosch, dice, el pequeño burgués de las capas bajas, baja pobre y baja muy pobre, cuando adopta una definición ideológica, la alimenta con sentimientos y emociones que lo empujan a destacarse socialmente, a escalar posiciones que lo distinguen y solo le interesan darse a conocer y nada más.
El pequeño burgués es arribista, solo quiere, es individualista. Se nutre en ese tiempo que Juan Bosch analizó, no sería igual ahora, la baja pequeña burguesía, pobre y muy pobre, se nutre del campesino que llega a las ciudades. Aquella vez, en principio, en la década de los 60 y de los 50, lo que se producía era una inmigración interna desde el campo a la ciudad. Ya no podemos decir que solamente de eso se nutre la baja pequeña burguesía, pero en ese momento sí. Por sus condiciones materiales, el pequeño burgués es ideológicamente burgués, aunque sea pobre. Es decir, en la cabeza tiene esa conducta de avanzar, pero solo por él, aunque tenga una conducta política y exprese que está luchando por las clases sociales, por el país. No, en el fondo, el pequeño burgués, en términos general, piensa por él, trabaja para ver dónde él llega y quiere tener la jipeta que tiene Pepín Corripio, o queremos tenerla, porque yo me incluyo entre esa baja pequeña burguesía pobre en su momento, ¿verdad? La conducta política, el voto lo ves como una inversión, cree que su voto fue el que hizo presidente a su candidato y siempre espera una retribución material. Las capas bajas de la pequeña burguesía se nutren del campesino, como dijo Juan Bosch, de ellas salen tanto el guardia como el policía, como el activista político que vota convirtiendo ese acto en una inversión. Tiene un afán de ascenso. La conducta de la baja pequeña burguesía está regida por el desmedido afán de escalar socialmente sectores o capas superiores sin miramiento para lograr siempre en el plano personal los lujos o la forma de convivencia atípico en una sociedad atrasada. Entonces, ya yo le dije que esa pequeña burguesía se puede, tiene sus excepciones cuando usted ve que en una universidad prestigiosa, nacional o internacional, reconocen el aporte que puede hacer un muchacho de esto que viene de barrio, que viene de donde ha llegado, pero que el muchacho se ha desclasado. Eso se llama desclasarse. ¿Cómo se desclasa? Yo logré todo lo que yo quería como buen pequeño burgués. A mí me importaba todo el mundo, pero sin embargo, en la medida en que la acción política, la acción académica está con uno, en esa misma medida usted piensa entonces en lo demás y se desclasa. Ya usted no es un pequeño burgués trepador, sino que usted es un ciudadano cuyos conocimientos, cuyas habilidades usted quiere ponerla al servicio de los demás. Ahora, todo esto yo lo digo para señalarle lo siguiente. El doctor José Francisco Peña Gómez fue un bajo pequeño burgués pobre, muy pobre. Maestro de escuela en su principio. ¿Qué pensaría? ¿Qué fue lo que al doctor Peña Gómez lo convirtió en el líder convocador de masa más trascendente en la historia contemporánea dominicana? ¿Por qué un pequeño burgués se convierte en eso? Desclasado, le digo yo, por la ideología, por la praxis política, por estar permanentemente en un quehacer que dijo Juan Pablo Duarte, que es el quehacer más digno y más puro de ocupar la mente humana después de la filosofía. ¿Puede un influencer compararse con Peña Gómez así por así? Porque tiene muchos views, porque de repente ha descubierto el metaverso, que le dicen ahora, el universo digital. ¿Puede un influencer decirle al presidente de la República que le da 48 horas para que cambie el Código Penal en lo referente al tema de la libertad del derecho a la libertad de prensa y de expresión del pensamiento de los influencers, no del país, no de la prensa? Porque cuando se estaba discutiendo a nivel de prensa no hicieron ningún comentario respecto a esto. Ahora, cuando se daña en un código penal el derecho a la infamia, a las expresiones afrentosas, entonces dice, no, le doy 48 horas y si no, vamos a convocar a una huelga, a un paro nacional e internacional.
y en 48 horas el gobierno estaba negociando el código penal con esa influencia. Entonces díganme ustedes si no hay razón para preocuparse. Hay razón para preocuparse porque Alofoque quiera ser presidente. No, esta es la democracia, así es la vida, como puede el egoísmo, sí. Lo que hay razón es para creerse ya que tiene tanto poder en Butte, que yo no sé cómo es que lo que es esto de Butte, de menciones, de adhesiones en las redes, que se creen condiciones de cambiar la naturaleza del Estado. Entonces, uno ve a Peña Gómez, que viene del mismo sitio. Peña Gómez no vino del ensanche Capotillo, pero Peña Gómez viene de Loma del Flaco. Pero además, Peña Gómez no conoció, no pudo ser educado por sus padres, por razones políticas, porque el régimen impidió que sus padres lo educaran. Y Peña Gómez llegó a ser uno de los hombres más cultos en el ámbito político de la República Dominicana. Juan Bosch era de clase media porque su padre era comerciante en La Vega y tuvo una claridad familiar que no la tuvo el doctor Peña Gómez. Pero ambos hoy están siendo propuestos para ir al Panteón Nacional junto al doctor Balaguer. Yo no sé cómo decirle esto, yo no entiendo. La verdad que esto preocupa que tengan hoy más fortaleza en el lenguaje político ahora, no en el lenguaje de los influencers. Jóvenes que provienen de esa área, más que figuras que son de altísima, expresidentes de la República. Y nosotros tenemos 3 expresidentes de la República que están involucrados en la vida política dominicana, vivos y viables. Y tenemos a un presidente en ejercicio que está involucrado en las actividades políticas de su partido. Y de la noche a la mañana un influencer cambia el panorama nacional y un pequeño burgués nacido de clase media en San Pedro de Macorís, Quique Antún, vio abiertos todos los cielos para su partido, que tiene menos de un 5% de intención del voto. Y si nosotros queremos esa influencia, el influencer le dijo que no. El influencer le dijo que no, que él va a hacer su propio partido porque ya es dueño del país. Es dueño de todas las universidades, es dueño del Palacio Nacional, es dueño de todos los partidos políticos. Señores, yo no encuentro cómo explicar esto, porque esto tiene un fenómeno sociológico, probablemente sea una burbuja que se explota ya, pero la sociedad dominicana tiene que tener cuidado. La pequeña burguesía tenía 2 caminos, la baja pequeña burguesía pobre y muy pobre, quiere decir la comunidad poblacional marginal y vulnerable. Tenía 3 sitios por donde caminar, porque la sociedad la arrinconó. Este no es una sociedad que le dice igualdad de oportunidades, embuste. Esa pequeña burguesía pobre y muy pobre de que habla Juan Bosch, esa pequeña burguesía tenía 3 salidas. Se enganchaba a guardia. En los tiempos de represión, mientras más jóvenes mataba, reprimía, tomaba más rango. Entonces eran guardia o policía. Y un poquito más adelante entonces vieron que el narcotráfico era bueno y se metieron al narcotráfico, y el presidente Balaguer permitió a través de las costas del este del país que miles y miles de jóvenes salieran sin problema. Era un exilio extraño, ¿verdad? Vayan señora, déjenlo salir, de San Francisco de Macorís, de Bonao, del sur, del este, de la capital, todo el mundo para Puerto Rico, y de Puerto Rico para Nueva York, la década de los 80, ¿verdad? Ese era el segundo camino. Y luego, como dice Juan Bosch, esa pequeña burguesía ya más urbana, más barrial, decidió que iban a estar en los partidos. Y de repente en el Estado, no solo en este gobierno,
sino en gobiernos anteriores y tal vez en gobiernos que vengan, un tigueraje se apoderó de los gabinetes gubernamentales. Pequeño burgués. Yo trabajé duro en los barrios y a mí me hay que nombrarme jefe del Departamento de Asuntos sin Importancia, porque yo no sé leer, yo sé firmar nada más. Y el otro que va a ser ministro, el otro, y cuando viene a ver teníamos un tigueraje. Y ese tigueraje se expresó en cosas en la televisión, vídeos que lo veían tomando vino. Señor, pero el dinero no da el vino. La mujer mía me dice que cuando yo tomo vino orino poco. Pero bueno, entonces no, con una copa de vino, no, señores, lo que pasa es que, pero Dios mío. Vámonos a un cambio, carajo, vámonos a un cambio. Señores, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por llegar a nosotros en este momento, los que así se conectan con nosotros. Este programa está en YouTube, solamente con Orión Mejía, usted lo busca y lo va a encontrar en YouTube, lo puede conversar, puede discutir con eso. Un día de esto, yo voy a abrir los teléfonos para que ustedes hablen sobre estos temas que nosotros tratamos. Un día de esto, no le prometo que sea rápido, pero un día de esto vamos a hacerlo. Miren, Magín Díaz, el ministro de Hacienda y Economía, es un buen técnico. Yo lo conozco como técnico y relacionado un tanto con su familia. Estudié con su esposa en una universidad, la Universidad de Chicago, un entrenamiento, no mucho, un entrenamiento de quizá un par de semanas fueron. Pero estaba ahí, a él lo conozco por la vinculación que tenía, la posición que ocupaba con las finanzas, con el sector financiero, por ser el director de impuestos internos y nosotros en el Banco de Reserva en esa oportunidad. Por tanto, yo le reconozco que es un buen técnico, de verdad, y es una persona muy sensata en su trabajo, no importa de qué partido sea. En este caso se le reconoce eso, pero sin embargo yo lo que quisiera darle como consejo a Magín Díaz es que entienda una cosa que no está con la economía, está con todas las ciencias, que se llama sentido de oportunidad. Hay que tener sentido de oportunidad para hacer algunas expresiones. Si usted le acaba de dar un antiácido a la sociedad dominicana llamado Plan Anticrisis, un antiácido que tiene sus efectos colaterales en el gran empresariado, como él mismo lo señaló, que es el que más iba a tener el peso de esas medidas tributarias, que no se le puede llamar reforma fiscal. Y la sociedad, la población en sentido general iba a sentirlo como efectivamente se sintió, porque aumentó el nivel de la inflación visto por el Banco Central. Entonces el sentido de oportunidad es que, ¿cómo decirle al país? Miren, aquí se requiere una reforma integral, una reforma general, integral, más amplia. Es como mencionar a oídos del pecador, mencionar que por ahí viene el diablo. Y es como mencionar la palabra soga delante del ahorcado. Es decir, yo no sé, no es el momento para discutir si eso va o va bien, pero a mí me parece que ahora, después que no hemos salido de los efectos, que todavía no se han aplicado totalmente, de ese plan anticrisis que se aprobó en un santiamén en el Congreso de la República, que nos digan, tenemos que hacer una reforma fiscal. Y no lo creo que sea el momento oportuno. Por esto, amigo Magín, usted mismo dijo que la economía creció el mes pasado 4.2%. El Banco Central calcula que los ingresos en dólares este año van a ser por sobre los 50.000 millones de dólares. Los ingresos en divisas fuertes.
se ha señalado que la economía dominicana es resiliente. Se ha señalado que se incrementó el empleo, según dicen. Entonces, se ha señalado que han aumentado las recaudaciones fiscales y se ha señalado que el gobierno mandó a un proyecto de ley de presupuesto complementario que lleva un ingreso, un gasto y una inversión cuando sea de capital del gobierno por más de 40.000 millones de pesos. Es decir, le dicen al Congreso que vote una ley de presupuesto complementario donde entre lo que cogen por aquí, cogen por allí, reponen, hay 40.000 millones de pesos adicionales que se van a gastar, adicional en el presupuesto de 2026. Pero además se dice también que ahí hay nuevos empréstitos para financiar obras. Entonces, que el gobierno necesita más dinero, sin que el ministro Magín le haya explicado, si es él que lo tiene que decir, yo pienso que no sería tanto él, sino también desde el punto de vista del gobierno central, cuál ha sido la reducción que ha tenido el gasto corriente del gobierno. Si ustedes buscan hoy, en uno de los periódicos van a encontrar, creo que es en el Diario Libre, el Estado emplea 1 de cada 15 habitantes. La administración pública, la nómina de la administración pública es de 780.000 empleados, lo que permite que 1 de cada 15 habitantes de la población económicamente activa esté empleado en el Estado. Y el Centro de Estudios Económicos dice que eso tiene un impacto mayor porque ahí está el doble sueldo, ahí están todas las prestaciones laborales que se le deben tener a los empleados públicos y además eso presiona también el régimen de pensiones en la seguridad social. Entonces, si usted tiene 780.000 empleados y el rancho ardiendo, usted me va a decir a mí que vamos para una reforma fiscal integral. Si usted ya no aplicó una reforma por lo cual usted va a recaudar más de 40.000 millones de pesos, que se van a reflejar en el presupuesto complementario de este mismo año, usted me va a decir, sin decirme cuál ha sido la reducción que usted prometió del gasto corriente del gobierno, usted me va a hablar de que la necesidad de una reforma fiscal. Es por eso, eso es lo que uno dice, nosotros tenemos que proveernos de sensatez, de buen juicio, y yo lo llamo sentido de oportunidad. Era el momento oportuno para hablar de la posibilidad, porque él no ha dicho que se está preparando, ¿no?, de la posibilidad de una reforma fiscal. Los elementos concordantes que tiene la sociedad dominicana hacen pensar que esa es una mala historia, que es una mala relativa ahora. Más adelante, a mi muy humildísimo modo de ver, este gobierno ya no tiene oportunidad de realizar una reforma fiscal integral y amplia, de gran espectro, no puede. Eso tiene que dejárselo al próximo gobierno. La razón es muy sencilla. Ya dentro del gobierno y del partido ya le están pensando en las próximas elecciones. Ninguno de los precandidatos le va a decir al presidente, respaldamos que usted haga una reforma fiscal que incremente el impuesto, el ITEVI en tanto, que haga esto, que no es verdad. No es verdad. Tendrán que amarrarse los pantalones para poder recaudar más por vía de más eficiencia tributaria y terminar el presidente este periodo y dejarle eso al próximo gobierno. Que es verdad que se requiere una reforma fiscal. Yo le quiero decir a ustedes que un país que ahora mismo debemos estar en el 18% en proporción al producto de ingresos fiscales del Estado y la media en América Latina es 21, 22, la menor media. Entonces sí, busquemos eso, pero no ahora. No tampoco, ya no puede ser la misma historia de decir no. Sí, pero le vamos a reducir todos esos, ¿cómo le llaman a esto? Ahora se me fue el cosa, estos que nosotros le damos dinero o le damos ventaja a sectores
que no lo necesitan o que hace tiempo que le estamos dando subsidios, la palabra es subsidio, no, que los subsidios regresivos, no, que eso se va a quitar. O sea, el mismo caramelito para otro purgante. Nos dieron un purgante, pero era un laxante, esos que son como dulce. Bien. Pero el aceite ricino que está hablando el ministro de Hacienda, ese no puede ser con un caramelito como lo hacían cuando éramos muchachos. Tenga ese caramelo, bébaselo, y al rato está uno en el baño. Pues no puede ser así ahora, porque no hay condiciones. Eso se llama sentido de oportunidad. Es un consejo que le doy a un amigo al cual admiro mucho su criterio técnico. Eso quería señalarle. Señor, el precio del petróleo hoy. El petróleo de referencia para la República Dominicana, que es el WTI, el Texas, está hoy a $87.92. Yo no sé, pero ojalá que estas navidades que estamos viviendo a nivel del discurso público, esta alegría en los términos, y esto bajar cuestiones como la crisis del mango, que le deja casi $2 millones de pérdida a los productores de mango de la provincia Peravia, porque el mango se produce en San Cristóbal, quizá en más cantidad, se produce en Asua, se produce en muchos lugares, de mango de exportación me refiero, y se exporta a Europa, se exporta a Canadá, pero se exporta creo que un 14, un 15% de todo el volumen de exportación y el valor de las exportaciones, que sobrepasa los $50 millones a Estados Unidos, que lo ha restringido. Entonces eso se queda, ya no. El ministro de Agricultura le salió huyendo a los periodistas, no ha dado una declaración. Votaron a la gente que estaba dirigiendo el Departamento de Sanidad e Inocuidad Vegetal, pero ahí habían votado a todos los técnicos. Entonces un accesorio a este comentario que le estoy haciendo para decirle que nosotros tendríamos que estar preocupados si el petróleo, que nosotros lo calculamos para este año a $57 el barril, y está a $87, a $84 el sí, no, a $87.92, casi a $88. Y acaba el presidente Donald Trump de decir que no acepta vía diplomática para la apertura del estrecho de Hormuz. Y han matado a 4 soldados de Estados Unidos, Irak, en bombardeo hacia los centros estadounidenses que están instalados en naciones del Golfo Pérsico. Y Trump ordenó recrudecer los bombardeos, 11 días consecutivos bombardeando zonas neurálgicas de Irán. Y ahora se integran los hutíes, que han cerrado por el lado del Mar Rojo la salida de buques, los sitios de mayor tránsito de petróleo del mundo. Si eso es así, alguien no debería estarnos dando orientaciones. ¿Qué vamos a hacer con la economía? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos endeudándonos a través del déficit fiscal? ¿Qué hacemos? Nos llevamos de los economistas neoliberales y decimos que se refleje la economía, que se aumente los precios del petróleo como dice la economía, o sea, que de repente nosotros sea inaccesible para los consumidores. ¿Qué hacemos con el índice general de precios? ¿Cuál sería el impacto? ¿Hasta dónde podemos nosotros subvencionar los precios de artículos de primera necesidad a través del subsidio a los fertilizantes allá arriba en la cadena de producción? ¿Qué hacemos con el subsidio a los combustibles internos? ¿Qué hacemos con el costo del transporte? O sea, todo eso hay que socializarlo. Pero nosotros la idea de nosotros ahora mismo es que vamos a aprobar el presupuesto, vamos a aprobar el Código Penal, llueva, truene o ventee. Y el Código Penal va a estar aprobado probablemente hoy, se reúne el Senado, y enviado al presidente y convertido en ley, y se acabó.
Y se cree que en la medida en que se están cerrando expedientes rápido, como por ejemplo la ley de residuos sólidos, que le ha dejado un trago amargo al gran empresariado nacional porque tiene un costo muy elevado, evidentemente muy elevado, en el pago del servicio de recogida y depósito final de los desechos. Bueno, o la ley de la Policía Nacional, o la ley de Seguridad Social que no la han tocado, o el Código Laboral que no lo han tocado. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos? No, vamos a tener un discurso color de rosa, todo está bien, todo está bien, todo está bien, nada está pasando. Bueno, yo sí llamo la atención de que de aquí a diciembre nosotros tenemos que enroscarnos a ver cómo, porque no aparenta, y aunque el Trump es impredecible, que la situación va a mejorar desde los Estados Unidos. Fíjense lo que está haciendo el secretario de Estado sobre Cuba. Declarada un peligro para la seguridad interior de los Estados Unidos, un documento de 100 páginas donde dice que Cuba ha llevado espía, ha producido actos de terror, ha hecho 40 cosas desde el 60 hasta ahora en Estados Unidos, preparando las condiciones para quién sabe lo que va a pasar, a pesar de que desde el Congreso hay un movimiento bastante fuerte ya que dice que eso viola todos los textos internacionales, el castigar a un pueblo completo para poder provocar el derrocamiento de un gobierno. Que eso dice una legisladora que ella fue a Cuba y dijo, ¿qué es esto? Pero eso afecta al Caribe, frontera imperial, como ustedes la conocen a través del libro de don Juan Bosch. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El gobierno va a tratar de financiar su presupuesto hasta fin de año, se aumentará la deuda pública porque el déficit, acuérdense señor, el déficit es deuda. Y si usted tiene que seguir subsidiando precio del petróleo altísimo, como lo que se vislumbra en el futuro inmediato, entonces nosotros vamos a tener un déficit que no va a ser del 3.3, va a sobrepasar el 4%. Eso significa deuda en dólares, o deuda interna también. Veremos a ver qué es lo que pasa ahí. Nos duele mucho. Señores, hay un dictador, el señor Daniel Ortega, que es verdad que debe estar loco, él y su copresidenta, la esposa de él. Este señor en una asamblea dijo, a partir de ahora no hay elecciones. La Asamblea Nacional, el Parlamento nicaragüense, ha señalado que está buscando inmediatamente la forma de modificar la Constitución para que prohíba las elecciones. Es el único país del hemisferio occidental que toma una medida de esta naturaleza. Solamente se recuerda quizá el régimen de Hitler, el régimen de Mussolini, porque ni siquiera el de Corea del Norte. Corea del Norte hace elecciones. El 99% vota por el presidente coreano, que es la misma familia, la que sé yo cuánto, los Kim Il-sung, esto. Y hacen su mamotreto. Y hay países que hacen eso, otros reprimen, pero las elecciones siempre prevalecen. Aquí se suspendió eso, ya no hay nada. Esta es la dinastía del señor Ortega y la copresidenta, y ya están preparando el hijo para que asuma el poder. Ellos están imitando a Corea del Norte. Yo creo que América Latina tiene que repudiar con toda firmeza esta entronización de esta dictadura en Nicaragua. Que no me vengan los dirigentes de izquierda del país diciéndome que sí, que esa es la revolución, que sí o que no, señor. Eso es una dictadura cruenta, abusiva, criminal. No me vengan con eso ni me digan que eso es nada de eso.
lógico, Estados Unidos trabaja según sus intereses. Ahora no le interesa Nicaragua, a pesar de que el presidente dijo que tiene voluntad dictatorial, Ortega, de ahí no le interesa ahora Nicaragua. Le interesa es Cuba. Porque Cuba se refleja en las elecciones de noviembre. Y ahí es que están. Vamos a ver qué pasa. Señores, la República Dominicana volvió a ejercer su posición de doliente de Haití. El canciller Roberto Álvarez, en la sesión del Consejo de Seguridad, reclamó a la comunidad internacional y a los miembros del Consejo que terminen ya por completar los contingentes que deben estar en Haití, que son contingentes relacionados con la eliminación de las pandillas. Y dijo también que el órgano regulador, el que trabaja en toda la estrategia, también debe ser consolidado. Él dice, por ejemplo, que no pueden trabajar el nuevo contingente militar porque le falta apoyo aéreo, le falta equipos estratégicos aéreos para poder trasladarse rápidamente las tropas de un lugar a otro. Y le dice que le den todo eso. Y señala que Haití no tendría elecciones hasta que no tenga seguridad ciudadana y seguridad política. Dice, las elecciones no dan la seguridad, la seguridad es la que dan las elecciones. Entonces la República Dominicana, con toda su calidad moral para hablar sobre el tema, lo ha hecho muy bien a través del canciller Roberto Álvarez. Nosotros aquí lo respaldamos plenamente ese discurso, porque Haití, el único doliente que tiene, porque aquí nosotros es que nos va a caer cualquier cosa de más desgracia de la que nos cae de Haití, somos nosotros. Y porque ese es el segundo mercado de las exportaciones dominicanas a Haití. Por eso también, para que lo entiendan. Muchas gracias, mis amigos, por estar con nosotros. Nos lamentamos mucho que una madre asesinó a su hija. Y la madre, el Ministerio Público pidió 3 meses de medida de coerción. Lo dieron y está en una cárcel en el pabellón de locos. Llamémoslo así, el pabellón psiquiátrico. Porque la madre estaba loca. Tomó una sierra, una podadora, y se la puso en el cuello a la niña y la mató. El hijo pudo verlo, no pudo ver el momento, pero sí vio el momento y le empujó y llevó a la niña con una sierra bueno, yo no voy a decir más nada, menos a esta hora. Qué terrible eso. Una pareja de madre e hijo aparecen muertos en una vivienda en Santo Domingo. También eso es muy penoso lo que ha pasado. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana estaremos con ustedes en A Rajatabla, donde vamos a profundizar algunos de los temas que le hemos planteado en el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros, señores.